El doctor Sabri cursó la licenciatura en Letras Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras y estudió realización cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ambos pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 1976 y 1980. En 1980 ingresó al Seminario de Historia de la Cultura Nacional de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde desarrolló su interés en las comunidades letradas y la cultura impresa en la historia moderna de México, y coordinó un seminario entre 1981 y 1989 sobre este tema. Fue titular de la misma Dirección de Estudios Históricos entre mayo de 1989 y julio de 1995. Entre 1992 y 1993 realizó sus estudios de maestría en Historia de México en la misma Facultad de Filosofía y Letras, y en el 2011 obtuvo el doctorado en Historia e Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De forma simultánea se desarrolló como editor y traductor en diversas publicaciones periódicas, desde suplementos culturales hasta revistas especializadas. Fue miembro del Consejo de Redacción de la Cultura en México, suplemento de Siempre, entre 1979 y 1986, del Consejo de Redacción de la Historia, revista de la Dirección de Estudios Históricos, y del Consejo y de Redacción de Biblioteca de México, revista de la Biblioteca de México. Fue columnista entre 1994 y 1901, Fue columnista de Lecturas, revista de libros, suplementos del diario El Nacional, de mayo de 1989 a mayo de 1992, y de El Ángel, suplemento cultural del diario Reforma, de noviembre del 93 a febrero del 2013. Dirigió la colección Ronda de Clásicos Mexicanos de Planeta, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, abril de 2001 a junio de 2003, y de la colección Grandes Novelas de la Historia Mexicana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de agosto de 2003 a julio 2004. De 2005 a 2006 fue miembro del Consejo Académico del Museo Nacional de Arte. De julio de 2005 a febrero de 2013 fue miembro del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Desde 2006 es parte del Consejo Editorial de la colección Pequeños Grandes Ensayos UNAM, y es parte de la mesa directiva del proyecto Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage a partir de 1995. En enero del 2013 fue nombrado director del Museo Nacional de Antropología, que ejerce hasta hoy en día. Como ven, un currículum muy nutrido. Démosle un gran aplauso y una gran bienvenida al doctor Sabori. ¿Con este? Creo que este funciona. Muy buenos días. Es un honor estar aquí. Tengo muchas cosas que contarles sobre el Museo Nacional de Antropología, su historia y sus desafíos, y siempre lo hago medio fatal. El principio, me acuerdo que ya después que no dije gracias. Gracias por invitarme esta mañana a alejarme del museo unas horas, irme de pinta precisamente a Cuernavaca un ratito, no atender las demandas cotidianas de ese maravilloso espacio y pues, conversar con ustedes sobre el Museo Nacional de Antropología, que es su museo. Gracias, de verdad. No saben cómo hice sufrir a los organizadores para llegar esta mañana. Les comentaba que es sumamente demandante el espacio del museo, que yo soy por lo general más fácil que la tabla del 1,
pero que el museo es impredecible en muchas veces. Gané hoy, estoy aquí y estoy muy contento. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Voy a empezar con una anécdota del año pasado. Tomé un avión el 19 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles, a la mañana siguiente de la inauguración de una exposición en la que colaboramos en el Getty, que se llamó Golden Kingdoms, y a los 20 minutos del vuelo, venía yo leyendo una novela de Roberto Bolaño, que por fin había podido entrar en las páginas de Roberto Bolaño, ¿no? Una de esas novelas que dejó y que sus editores atinadamente publicaron, cuando el piloto nos avisó que íbamos a aterrizar en la ciudad de Hermosillo, porque un fuerte sismo había sacudido a la Ciudad de México y no había comunicación con el aeropuerto. Gracias. Desapareció la voz. Nos quedamos todos en el vuelo así como, ¿qué pasó? No puede ser el 19 de septiembre, otra vez. Cuando ya nos íbamos haciendo la idea, bueno, Hermosillo debe estar aquí cerquita y ahora vamos a poder prender los teléfonos y comunicarnos, volvió la voz del piloto y dijo, logramos comunicarnos a Guadalajara. Nos dirigimos al aeropuerto ahora de Guadalajara porque es el más cercano a la Ciudad de México. Son 3 horas. Todavía no tenemos comunicación con el aeropuerto de la Ciudad de México. Muchas gracias. 3 horas. 3 horas así. Suspendidos en el tiempo. Esa noche llegué al museo alrededor de las 10, ya habían empezado habíamos tenido un simulacro, como ustedes recuerdan, luego vino el sismo y luego del sismo, todo funcionó maravillosamente bien. En el museo entraron los equipos del museo a hacer su trabajo, en fin, muy pocas cosas que lamentar, la verdad. Es un edificio portentosamente sólido. En fin, a la mañana siguiente el equipo del museo recorrió nuevamente las salas. Cuando digo el equipo, hablo de museografía, hablo de servicios generales, hablo de restauración. Se recogieron las piezas que se habían rodado, las que se habían roto para restaurarlas. En fin, pero para la mañana siguiente, para la mañana del 20 ya teníamos un diagnóstico más o menos puntual del estado del museo, realizado por la gente del museo. Les ahorro numerosas reuniones en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tuvo que mudarse de sede, multiplicarse en diversos espacios, entre ellos el Museo Nacional de Antropología, y el sismo fue martes, el viernes abrimos. ¿Por qué abrimos? Pues porque estábamos seguros de que el museo estaba bien. Se interrumpió, iba a haber la siguiente semana, iba a inaugurarse la Feria del Libro de Antropología, la Feria Internacional del Libro de Antropología, que se realiza en el museo, se suspendió. Y poco a poco el museo fue queriendo volver a su vida diaria. Pasó ese primer fin de semana, luego vino el siguiente fin de semana. Para el siguiente fin de semana teníamos 3 dictámenes de distintos especialistas, el último de los cuales nos visitó el sábado, el ingeniero Ribé, alumno de muchos de los que construyeron el museo. Y
Y al final de un recorrido de unas 4 horas por todos los espacios, por todos los rincones, en la oficina dijo, bueno, ya se los pondré por escrito, pero el museo es seguro y habitable. No le ha pasado nada, está perfectamente bien. El ingeniero es la autoridad, es una persona muy, muy reconocida, y su dictamen venía a confirmar lo que nos habían dicho otros especialistas ajenos al museo, y entre todos nos dijeron que lo que había hecho el equipo del museo estaba bien. Lo que había visto la gente del museo el martes por la tarde, el miércoles 20 a lo largo del día, estaba bien, era un buen diagnóstico. Por la tarde se presentó en el auditorio mayor del Museo Nacional de Antropología, que alberga 350 personas, un diálogo entre uno de nuestros rockstars, que es el profesor Eduardo Matos Moctezuma, y un rockstar peruano, que es el profesor Luis Millones. Y aquello, el auditorio estaba hasta el tope, sábado por la tarde, pero hasta el tope. Y no pensé que fuera a pasar esto. Y me emocioné muchísimo. Yo solo debía darles las gracias a las personas que habían llegado al museo, presentar a mis colegas y tan. Pero al ver el auditorio lleno, dije, Dios de mi vida. Dirían los rusos, Bože moj, pueblo mío, Bože moj. Y les conté y les dije, oigan, pues muchas gracias por estar aquí. Ustedes no saben que el museo es seguro y habitable, nos lo acaban de reconfirmar esta mañana y sin embargo están aquí. O sea, la gente había acudido al museo en masa. No precisamente una gran conversación, es una conversación entre especialistas, él estaba hasta el tope, ¿no? El auditorio, qué gusto, pero nos estaba diciendo la presencia de la gente, nos estaba diciendo muchas más cosas. Y me estaba diciendo a mí, me estaba confirmando a mí lo que ahora son los museos, ¿no? Acabó aquello, fue padrísimo, la pasamos muy bien. Estuvieron muy ocurrentes el profesor Millones, el profesor Eduardo Matos, que tiene una idea del timing buenísima, cuenta chistes muy buenos. Estuvo muy padre la charla. Acabó a las 6, el museo cierra a las 7 y la gente se quedó en el vestíbulo. En el vestíbulo del museo, que ustedes conocen bien, amplísimo el museo, la gente estaba ahí. ¿Y qué hacía la gente? Estar a gusto, estar con otra gente. No había lugares para reunirse en la ciudad. La mayor parte de los lugares públicos estaban cerrados. Y este aquí que una bola de insensatos habíamos decidido que era importante abrir el museo lo más pronto posible. No por negar la dimensión de la tragedia, sino por doblar la apuesta hacia la vida, ¿no? He aquí que quien quiera, venga. Aquí estamos, ¿no? ¿Para qué? Para estar en el museo. Y la gente nos enseñó eso. Les platico esto porque estos son los museos hoy. Han cambiado muchísimo, decía hace rato, ante una pregunta, quizá el museo sea uno de los espacios que más se ha modificado en los últimos años sin que nos hayamos dado cuenta precisamente de eso. Decimos museos y quizá en la imaginación de muchos venga a la cabeza un lugar antiguo, silencioso, solemne,
un poco polvoso, ¿no? Con cédulas incomprensibles, con piezas maravillosas, otras un poco inexplicables, un espacio donde el tiempo se detuvo, donde ven niños, ahí ahora ya no toman apuntes, sacan fotos de las cédulas, son muy prácticos. Aún hay otros más prácticos que consultan la página del museo y ya ni van al museo, pero también voy a hablar de el enorme beneficio que ha traído esto a estos espacios. En fin, podríamos pensar que eso es el museo, y no. Los museos ahora son mucho más de lo que se pensó que podían ser, y a la vez todo lo que se pensó que podían ser potenciado. ¿Qué es lo que se pensó que podían ser los museos? Entonces, un poquito de historia, solo un poquito, y luego un poquito de futuro, y luego ya ustedes preguntan y yo los confundo. ¿Qué se pensó que podían ser los museos? Vamos a hablar de nuestro Museo Nacional. Uno de los primeros gestos que tuvo México como república fue crear un museo nacional. Muy importante. ¿Para qué? Para guardar nuestras antigüedades. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es eso que se llama antigüedades? O que en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, se llamaban antigüedades. Pues esas cosas, objetos de cultura material, que durante el virreinato se negaron o se destruyeron. Los vestigios de las civilizaciones que habitaron esta cosa que en la escuela nos enseñaron que se llamaba Mesoamérica, o antes Middle America, América Media, y que estaban ahí tirados, ¿no? Y que algunos propios y ajenos se llevaban a su casa, ¿no? Hace falta un museo que salvaguarde esto. Hay que guardar estas cosas, son importantes. ¿Por qué? No sabemos por qué. Bueno, porque pertenecieron a los que vinieron antes que nosotros. Así me llame yo Saborit o alguien López, o nuestra raíz está allá, en lo profundo del siglo XII. ¿Por qué? Porque así lo decidimos, junto con Francisco Javier Clavijero, cuando Francisco Javier Clavijero escribe su Historia Antigua de México. Esa historia nos incumbe, eso nos dice Clavijero en ese libro, y así hemos crecido. Ese pasado nos incumbe, es nuestro pasado, es una decisión que hemos tomado como civilización. Háganle como le hagan. Y tenemos que guardar los vestigios de esas civilizaciones. Para eso se creó el Museo Nacional. El Museo Nacional ocupaba un espacio mucho más chico del que hoy nos reúne. Estaba en la universidad y era más pequeño que esto. A lo largo del siglo XIX batallaron un puñado de hombres de letras por conseguir algo mejor. Paradójicamente, ese algo mejor, el deseo de algo mejor lo atendió Maximiliano y destinó el antiguo espacio de la Casa de Moneda, ubicada en el costado norte del antiguo Palacio Virreinal, para albergar el Museo Nacional. La inauguración ya le correspondió a Juárez y ahí empezó, digamos, la historia moderna del Museo Nacional. En muy poco tiempo este Museo Nacional fue insuficiente. ¿Insuficiente para qué? Se guardaba todo en el Museo Nacional. La gente regalaba libros, la gente regalaba prótesis, la gente regalaba fotografías. Ustedes se iban a visitar a algún pariente a Oaxaca y regresaban con una pieza de obsidiana y la iban
a obsequiar al museo. En fin, así se formó la colección del Museo Nacional. Historia, paleontología, pintura, libros, ustedes digan, todo cabía en el Museo Nacional. Y todo terminó por no caber en el Museo Nacional, como es obvio. Se empezaron a organizar de manera muy interesante las personas que trabajaban ahí. Siempre hubo un grupo de biólogos y de naturalistas junto con los historiadores, y entre todos fueron dándole cuerpo al Museo Nacional. Le inventaron una revista que se llamó Anales, se inventaron tareas, se inventaron horarios para la visita, imaginaron, y en esto y en otras cosas no se equivocaron, que el museo era ideal para la educación objetiva, como se decía entonces. Si vemos la historia de los museos en el país del norte, nuestro vecino del norte, podríamos aprender algunas cosas. ¿Cómo fue que los numerosos museos que prohijó Estados Unidos a lo largo del 19 sirvieron para la integración de los migrantes? El museo como una escuela, la educación a través de los objetos. Es muy interesante, no puedo abundar mucho esto, pero esto es un poco la educación objetiva. Pero un poco más, el perfil del museo. El museo es, y solo será, si tiene un pie en la educación y tiene otro pie en la investigación. Así. Tiene que generar conocimientos a través de la investigación y tiene que divulgar los conocimientos por medio de sus vitrinas y de la manera en que despliega las piezas. El museo creció, Porfirio Díaz le interesó muchísimo el tema del museo, hubo planes para un nuevo museo, se compró terreno, un terreno a las afueras de la ciudad, digamos enfrente de la Alameda, se pagó también el proyecto arquitectónico, se planeó junto con varias universidades del mundo, principalmente norteamericanas, prusianas y francesas, la creación de una escuela internacional de arqueología que iba a estar en ese museo, pero atravesóse algo que conocemos todos como la Revolución Mexicana y ese proyecto nunca se realizó. La escuela sí, y funcionó 4 años y dejó un legado impresionante, impresionante. No tengo tiempo de hablar de eso, voy a seguir con la historia. El museo ya era insuficiente, viene la revolución, hasta otra. La comunidad se quedó ahí, la gente del museo se quedó ahí, y la gente del museo siguió insistiendo. Con el nuevo Estado insistió que necesitaba un nuevo espacio, el Museo Nacional. Y nunca se dijo no, pero tampoco se acabó de decir que sí. A lo largo más aún, empezó, y así pueden ustedes imaginar el siglo pasado, el siglo XX es la historia del desgajamiento de las colecciones del Viejo Museo Nacional. ¿Qué fue lo primero que se desgajó? Pues compraron unos cachivaches muy buenos, para el uso que se le ha dado, en Europa, y se los trajeron a México y los pusieron ahí en la calle del Chopo, ¿no? Ahora se llama Museo del Chopo. Ahí se mandó la colección de historia natural. Se desgajó la primera colección y fue a dar al Chopo, el Museo de Historia Natural. El segundo desgajamiento ocurrió en 1939, cuando toda la colección de historia se fue al Castillo de Chapultepec. Y en unos años, en el 47, si no me engaña la memoria, abrió el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Quedaban todavía un montón de cachivaches, ahorita van a ver todo lo que salió de ahí. Se hicieron varios proyectos, también se pagó a arquitectos,
también se pagó a jóvenes museógrafos a que fueran al mundo a estudiar museos, para que vieran lo que se estaba haciendo. Varios de ellos salieron, regresaron y, bueno, lo paseado no se los quitó nadie, pero nunca se pudo hacer nada. Todos insistían, había un relevo generacional ahí. Luis Castillo Ledón, por ejemplo, criado en el Porfiriato, vive muchos años y él lleva el proyecto, lo pone en la mesa de las autoridades, de la Secretaría de Educación Pública, de quien sea, Alfonso Caso, insisten en esto. No, pues no, es que ahorita estamos haciendo el campus de Ciudad Universitaria. Ahorita no podemos hacer esto. Ya vendrá el que siga, ¿no? Sí, se tiene que hacer. Con esto les cuento nada más que hubo varios esfuerzos que no aterrizaron en apariencia en nada. Por cierto, se creó el Museo del Hombre en París, que era un poco el resultado de un proceso semejante. Era un palacio espantoso que había sido empleado en una feria universal en París al final del siglo XIX y que quedó convertido en un museo como el Museo Nacional. Se le conoce como el Museo del Trocadero, donde había de chile dulce y de manteca, o sea, había colecciones mezcladas de todo tipo, cero presupuesto, como el Museo Nacional, y que en el siglo XX sufrió un proceso de transformación sumamente interesante. La opción que tenía el director en ese momento, Paul Rivet, era adecuar el palacio o tirarlo y construir uno nuevo. Intentó lo primero y terminó en lo segundo. Está ahora ahí en Trocadero, donde la gente que visita París se saca fotos con la Torre Eiffel ahí enfrente, ese es Trocadero. En ese museo trabajaron mexicanos en el diseño de la Sala de América. Entonces ellos volvían a México y decían, hay que hacer esto, ya vimos lo que se está haciendo. Este museo antes que otra cosa, fue un acontecimiento arquitectónico. Curiosamente, el Museo Nacional de Antropología va a ser también un fenómeno arquitectónico. Es una de las obras maestras de la arquitectura mexicana del siglo pasado. La primera vez que estuve en París fui derechito al Museo del Hombre. Estaban mudándolo al otro lado del río. Y la primera impresión dije, pues aquí hay un aire de familia. Este museo se parece muchísimo al Museo Nacional de Antropología. Estoy en mi casa. Y luego cuando vi letreros en la puerta, no al desgajamiento de las colecciones, no, estoy en mi casa, o sea, de verdad. En vez de la jornada, era Le Monde y así, o sea, pero era lo mismo, era el mismo pleito, el mismo litigio. ¿De qué? De la gente del interior del museo peleándose con las autoridades porque nunca acaban de entender qué diablos es el museo, ¿no? Ninguno, nadie. Hay que hablar muchísimo, nadie entiende. López Mateos, siendo secretario de Trabajo, cuando tenía que ir a ver a Adolfo Ruiz Cortines, se iba a leer al jardín del Museo Nacional. Y el director, Eusebio Dávalos Hurtado, hacía lo que debe hacer cualquier director de museo que se respete, salir a grillárselo. Y se lo salía a grillar. Y le enseñaba a López Mateos el estado de las colecciones, el estado del museo, y mire cómo está esto, necesitamos uno nuevo, aquí ya no cabe nada, absolutamente nada.
Si quieren ver cómo se veía el museo en los años 30, vean la película de Cantinflas y van a ver El signo de la muerte y van a ver cómo era el Museo Nacional. ¿Quién les iba a decir que Adolfo López Mateos iba a ser presidente del país y que las plegarias de Eusebio Dávalos iban a ser atendidas? Lo primero que le dijo, se les va a hacer su museíto, ¿no? Pero muy sabiamente López Mateos lo primero que hizo fue encargar a la gente que estaba allá adentro, en particular a Daniel Rubín de la Borbolla, un antropólogo genial, maravilloso, del que nadie se acuerda hoy, que hiciera un diagnóstico de los museos de México. El diagnóstico está en el archivo del Museo Nacional de Antropología, es devastador, son 60 páginas en las que dice lo que eran los museos en México en 1959. Primero, un diagnóstico. Segundo, un plan para reorganizar todos los museos del país en torno a la política educativa del país. Seguimos teniendo un pie en el siglo XIX en el tema de la educación, ¿no? Y por el otro lado, el museo como un centro de investigación. Entran aquí aspectos de política urbana que no tengo mucho tiempo de exponer, pero sí les puedo compartir. Conocían todos ellos, todos los museos. Y lo que se hizo en México fue replicar una zona que en la ciudad de Washington, D.C., se llama la milla, the mile, ¿no? Es un eje sobre el que están colocados todos los museos. ¿Dónde van a poner los museos? Ahí donde va la gente. Ahí va la gente, pónganle un museo. No al revés, vamos a poner un museo a ver si viene la gente. No. ¿Dónde va la gente? A Chapultepec. Bolas, ahí está. De tiempo atrás se hacían exposiciones de arte contemporáneo en el jardín que hoy ocupa el Museo de Arte Moderno. Estaba ya el Museo Nacional de Historia en el Cerro de Chapultepec. Se coloca el Museo Nacional de Antropología en el mismo eje. Más adelante, el Museo Nacional de Historia Natural. Y del otro lado del periférico se intentó hacer algo con un museo de energía, pero todo estaba en un eje, ¿no? Estamos hablando de principios de los años 60. E insiste Daniel Rubín de la Borbolla, ¿qué es lo que es un museo? Y esto es así como con esto es como un mantra, hay que repetirlo. Dice, el museo es el espacio cultural más democrático que existe. Porque a diferencia de la escuela, no nos pide un grado para ingresar. E incluso, a diferencia de la biblioteca, ni siquiera nuestra identidad nos pregunta. Y eso debe ser el museo. Y atender al más chiquito y al especialista más reconocido en el mismo espacio. A todos ellos les debe dar servicio. Y por el otro lado, debe promover la investigación, porque si no, el museo se va a morir. Genial. Se crea el Museo Nacional de Antropología, en la parte superior, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, conectada por un pasillo con una de las mejores bibliotecas del país, que es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que está en el propio museo. Abajo, las salas del museo, ¿no? Sus colecciones arqueológicas, sus colecciones etnográficas. Ah, por cierto, se me olvidó un dato importantísimo. Está en los documentos, soy historiador y me encanta esto. Porque se discute mucho en la actualidad sobre la pertinencia de los museos antropológicos, ¿no? Si les gustaría que sus abuelitos estuvieran en una vitrina, como le encanta decir a León Portilla. A mí no me molestaría mucho, debo decirlo, pero ahorita llegamos a eso. Y entonces, que hay un acto de colonización de parte del Museo de Antropología con las comunidades indígenas. Pues ahí les va lo que dicen los documentos. En 1959
Toda vez que está por desaparecer la cultura material de los pueblos indígenas de México, eso piensan los especialistas en 1959-60, toda vez que está por desaparecer la cultura material de los pueblos indígenas de México, debido a su feliz incorporación con el México moderno, ahora se ríen, pero en ese momento era el producto de una apuesta educativa y de una serie de políticas del Estado revolucionario, ¿no? Y se van a fundir y ya van a ser modernos, que era lo que habían buscado. Ya cambiamos de punto de vista, ¿verdad? Ok. Ahora que va a pasar esto, lo que tenemos que hacer es rescatar la cultura antes de que desaparezca. Y los antropólogos se fueron al campo a rescatar antes de que desapareciera. Ese es el origen de buena parte de la colección etnográfica del museo. Ha seguido creciendo la colección, pero ese es otro tema. Regreso después de mi provocación, sé que dejé ahí un cuetito prendido, y entonces les decía, escuela, biblioteca, museo y abajo los profesores, todo en un solo lugar, todo en un maravilloso lugar. Pues fue un éxito. La Escuela Nacional de Antropología, para empezar, se tuvo que mudar muy poco tiempo después, hacia el sur de la ciudad. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería ser antropólogo. Porque estaba padre, ¿no? La gente no iba al museo, es muy curioso. La gente en un principio le tenía miedo al Museo Nacional de Antropología. Demasiado mármol, demasiado vidrio, no es para mí, ¿no? Y hubo que desarrollar políticas para acercar a la gente al museo, para acercarla. Es decir, llevarle el Museo de Antropología a su barrio. Y se creó un proyecto buenísimo de uno de los mejores museógrafos de nuestro país, que es Mario Vázquez, para llevar piezas a los barrios. Y acérquense a esto, acá hay más, acá hay mucho más. Esa es, digamos, esa es la historia, ¿no? Por eso, porque varias generaciones de mexicanos soñaron ese espacio, y no solo lo soñaron, sino trabajaron en él, este museo pudo recoger todo eso. El gran secreto del Museo Nacional de Antropología, y todo el mundo se les caía la baba, a todos, está en sus testimonios, es que es un museo oscuro. Y me dirán, pues, ¿cuál museo no es oscuro? Pues todos son oscuros. Bueno, antes no eran oscuros. Antes había que usar la luz natural, aprovecharla la mayor parte del tiempo. Pero con las nuevas tecnologías de hace 54 años, los señores trabajaron con salas oscuras. ¿Para qué? Para iluminar. El secreto del Museo Nacional de Antropología es su luz artificial. ¿Y qué hace la luz? Añade drama. Así de fácil. No solo deja ver, sino añade drama. ¿No es dramático la Piedra del Sol? El altar de la patria. Todo el mundo saca una foto ahí. Esa pieza se decidió meses antes de ponerla en un escritorio de un arquitecto, con un museógrafo. ¿Por qué? Porque sabían lo que estaban creando. Estaban añadiendo drama a la historia de México. Por eso ese museo no ha perdido vigencia, por eso sigue poniéndole la piel chinita a unos y haciendo enojar a otros, ¿no? Por eso, porque estaban manejando dramáticamente un relato. ¿Y cómo se maneja dramáticamente un relato? Pues con lo que se sabe y con lo que se tiene, como diría Mario Vázquez. Eso hay, eso quiero. ¿Por qué es la sala más relevante la Mexica? Bueno, es que es el centralismo mexicano, sí, sin duda, pero también es la colección más grande. Era la colección más grande. En fin, ¿qué pasa con ese museo hoy? Cumplimos
50 años, los primeros 50, en el 2014. Y en un momento en el que pienso, pues había que pensar muy seriamente el tema de la renovación del museo, pero no la renovación así como en términos de estado de ánimo, sino la renovación del drenaje del museo, la renovación de la parte física del edificio, la recuperación de la vocación original de los espacios, limpiar el museo. Ustedes ven la parte de arriba, hay una parte de abajo, o sea, hay un museo abajo. Y el museo de abajo era un muladar, estaba lleno de historia, diría mi abuela, de basura, de materiales que ya nunca se iban a usar y de materiales valiosísimos que había que usar, de materiales ya difícilmente reciclables y de materiales a los que tenemos que encontrarles un lugar, por un lado. Por el otro, las tecnologías. Todo el mundo quiere apps, me van a ver no sé cuántas personas a proponerme apps y a decirme que ver por aquí es mejor que ver así, ¿no? O que si quiero ver bien, tengo que poner entre mis ojos y el objeto un aparato, ¿no? O sea, no. Por fortuna el museo tampoco admite, el museo está en medio del bosque, luego se olvida, tenemos pésima señal y hace falta una enorme inversión para lograr una conectividad, ¿no? Cosa que me tiene muy contento. El día que las meninas tengan una app, me avisan, ¿no? Pero lo que sí ha hecho la tecnología, y no solo con este museo, sino con todos, es abrir las colecciones. Yo siempre he sostenido que el sueño dorado de un bibliotecario es cerrar la biblioteca, ¿no? ¿Qué quiere hacer el bibliotecario? Cerrar la biblioteca. Damos mucha lata, ¿no? Ciérrala, es mía, ¿no? ¿Qué pasa con la gente en un museo? Tarde que temprano quiere cerrar el museo, no quiere compartir. So pretexto de muchas cosas, no quiere compartir. ¿Y dónde te voy a sentar? Es que yo quiero consultar en la bodega. Es que no tengo dónde. Es que no tengo quien te atienda, porque en efecto son materiales muy delicados y hace falta gente. Diría Jorge Luis Borges, se nos olvidó construir la acera de enfrente. O sea, sí, la investigación, pero ¿con qué? Bueno, una de las chambas que hemos tenido en el museo en los últimos años ha sido abrirlo. ¿A qué? A la investigación. Y la tecnología nos permite abrir el museo a través de la página, la digitalización de las colecciones y echarlas al mundo. Un curador de hace muy pocos años, 20 años atrás, estaría haciendo seppuku en una plaza. ¿Cómo es que van a poner esto al alcance del público? ¿Lo va a poder bajar? O sea, ¿lo va a poder bajar? No. Bueno, si solo lo viera. Pero ¿lo va a bajar? Tiene que pagar. Es mío, se está llevando el patrimonio. A ver, espera. Se han abierto todos los museos, todos, y hay que abrirlos más. Es importante saber lo que hay adentro. Ahora podemos visitar una exposición sin ir al museo. Podemos recorrerla y saber si vale la pena, si nos interesa realmente ir al museo. Si voy a viajar y voy a invertir no sé qué cantidad de dinero y si vale la pena pararme 1 o 2 horas en un museo a ver esto que suena bien. Bueno, ya la puedo ver por acá. Esto ha cambiado muchísimo las cosas
para bien. Y esto es lo que ha permitido que los museos, todo este enorme inclín sobre la cultura gráfica ha caído muy bien al museo. Ha venido una presión social muy interesante sobre los museos, un interés renovado. Todavía no lo logramos en el Museo Nacional de Antropología. Tenemos una vacuna poderosísima en el área de servicios educativos, donde llegan los niños de 6 a 12 años, se les aplica la vacuna y no regresan sino hasta que tienen hijos. O sea, les digo, pero por favor regresen pronto, o sea, que no sea la única vez. Hay un espacio muy grande, de verdad. Y luego después de ellos, ya que llegan con sus hijos, pues ya un montón de parejas en su middle age, ¿no? Tratando de descubrir, yo supongo que ella, de dónde salió el mastodonte que la viene acompañando con sus bermudas y chanclas, ¿no? Tratando de encontrar el origen de la vida o a dónde se fue la vida. Todavía hay gente que estudia para ver la manera de volver el museo un espacio eficaz en términos educativos. Eso está muy bien. Pero hay un montón de personas que van al museo por asuntos completamente distintos a este y que realizan una visita que es brutalmente significativa. Al Museo Nacional de Antropología y a otros museos de este rango, la gente la lleva, dice, pues va a venir fulano, hay que llevarlo al museo. Va a venir tu tía no sé quién, vamos a llevarla al museo. ¿Por qué? Porque es importante. En el camino no se va, a lo mejor se enteran de algo. Van a hablar de la familia y van a hablar de lo que han hecho en los últimos 10 años y, ay, mira qué bonito, ¿y esto qué diablos es? La visita, la parte de la curiosidad quizá pase a un segundo lugar, pero esto no quiere decir que tenga menos vida el museo. ¿Hacia dónde apuntan los museos? En esto, tengo la idea de que la globalización existe desde el siglo XVI, así que luego lo discutimos, pero lo que sí es que el lenguaje de los nacionalismos de los últimos años atenta contra lo que muchos museos en todo el mundo han tratado de construir y que tiene que ver con la incorporación de todo Dios, de todos los elementos de una determinada sociedad son bienvenidos en un museo. Hace unos años, con esto acabo, hace unos años el Museo Nacional de Antropología fue convidado a integrarse a un importante grupo de museos, principalmente europeos, más no solo. Fue muy interesante. Acababan de pasar las elecciones en Estados Unidos y los norteamericanos que tomaban la palabra, lo primero que decían era pedir una disculpa. Pedían una disculpa, ¿no? Pero lo decían, o sea, antes que otra cosa, quiero pedir una disculpa por esto que se ha estado diciendo, yo no estoy de acuerdo, un conflicto muy serio y una disculpa sumamente sentida. A la postre de la reunión estaban los directores de 40 museos de todo el mundo y el presidente de la asociación dijo, es que quiero renunciar. En este momento, esta asociación nació en Europa y yo soy un europeo dirigiendo un museo norteamericano. Yo creo que la presidencia de esta asociación, por el bien de esta asociación, debe volver a Europa y debe ser un director de un museo europeo, el que la presida, en aras de que yo, en mi condición de extranjero en los Estados Unidos, no estoy en la mejor posición para defender
lo que los museos son hoy. Un espacio en esencia incluyente. Sí, alberga lo más granado, lo más delicado de la civilización humana, son pinturas, esculturas, documentos, eso que entendemos con el nombre de patrimonio cultural, sí, pero son más que eso. Y los museos tienen que seguir siendo eso. Frente al discurso excluyente de cualquier nacionalismo, el museo tiene que seguir siendo esta escuela y esta plaza, donde nos vemos, nos encontramos, nos divertimos, nos hablamos a señas cuando no compartimos la lengua, y nos reunimos en la contemplación o en el estudio de una escultura de Occidente, del occidente de México, proveniente de la Cañada de los Baños. Y nos preguntamos cómo diablos eso es más moderno que el más moderno de los artistas contemporáneos, ¿no? Eso es lo que son los museos hoy. Y eso es el gran reto del Museo Nacional de Antropología, potenciar su parte de investigación. Hay mucho por hacer, estamos haciendo mucho, pero todavía hay más que hacer. Es un centro de referencia nada más por sus colecciones, nada más por su edificio, nada más por su gente. Tiene que ser más. Y creo que la mayor parte de los museos del mundo están en esta migración hacia allá y en el compartir, que empieza con esto de lo que hablé tan mal, ¿no? Con la posibilidad de digitalizar las colecciones y hacerlas llegar al último rincón, ¿no? Y que lesiona a ese enanito que hay detrás de cada custodio, ¿no? Que malinterpreta su responsabilidad y termina ocultando o escondiendo lo que debe ser gozado, estudiado, apropiado por todos. Es un honor para mí, a nombre de la universidad, a nombre de este quinto Congreso Internacional Latinoamérica, Tradición y Globalización en el siglo XXI, entregarle este reconocimiento al doctor Antonio Saborit por tan agradable, excelente, hermosa conferencia. Muchas gracias.